Bueno, ahora sí, formalmente les doy la bienvenida a todas. Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos. No vi si somos todas mujeres. Muchas gracias por conectarse a la charla del día de hoy, en el que vamos a abordar el tema de prevención del cáncer de cuello uterino. Nos está acompañando la doctora Marcela De Luque. La doctora es ginecóloga en el Centro Médico Luis Pasteur Belgrano, especialista en patología en tracto genital inferior. Y bueno, va a estar dando muchos detalles de esta patología. Yo les voy a pedir, como siempre, que mantengamos los micrófonos silenciados dentro de lo posible para que no haya mucha interferencia con lo que la doctora nos quiere contar. Vamos a dejar un espacio para preguntas siempre al final. Recuerden que tienen disponible siempre también el chat. Si en el transcurso de la presentación se les van ocurriendo preguntas para hacer, me las pueden mandar por allí y los vamos a leer ordenadamente cuando terminemos con la exposición. No les robo más tiempo, podemos empezar cuando quieras, Marcela. Bueno, hola, ¿qué tal? Me alegro mucho que ya se han conectado. Quiero darle la bienvenida a todas. Estoy contenta de estar acá con ustedes para charlar de este tema que es muy importante para su salud. Si me disculpan un segundito, tuve acá un inconveniente con el... Con el mouse, No, no es el mouse, es la... no puedo mover el PowerPoint. con la flechita, ¿probaste o con Sí, el...? sí, ahí está. Ahí está, ahora sí. Disculpen por el inconveniente. Bueno, vamos a comenzar hablando dos palabras sobre el cáncer de cuello uterino para que ustedes tengan en cuenta un poco cómo se comporta esta enfermedad. Por un lado, es una enfermedad que avisa. Salvo casos especiales, lo habitual es que la paciente comience teniendo lesiones que se denominan preinvasoras o precursoras o premalignas y con un delay de aproximadamente 10 años hagan el cáncer de cuello. Salvo excepciones, como les digo. Por lo tanto, hay tiempo, avisa y hay mucho tiempo para hacer el diagnóstico. Por otro lado, está considerado como el cáncer de diagnóstico más fácil en ginecología. ¿Por qué? Porque no necesitamos métodos sofisticados, ni quirófanos, ni métodos de rayos, ni ningún tipo de nada invasivo. Para diagnosticar un cáncer de cuello uterino, alcanza con ir al consultorio, hacerse ver y hacer su control periódico. A pesar de todas esas características que ayudarían a las pacientes a poder diagnosticarlo precozmente, todavía no estamos encontrando a nivel tanto Argentina como el resto del mundo con que es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial y todavía estamos con 500.000 de casos por año en todo el mundo. Así que lo importante es este tipo de charlas a este nivel, a otros niveles. Es muy importante la comunicación con ustedes como para que puedan estar al tanto de cómo hay que hacer para evitar este tipo de enfermedades. Bueno, acá me quedó también un poco, le voy a pedir mil disculpas si hay algún problema técnico. Acá está la imagen, no sé si ustedes la llegan a ver, está el aparato genital interno, que está compuesto por el útero, el cuello, la vagina, las trompas y los ovarios. El útero está formado por dos partes. Tiene una parte que es el cuerpo uterino, que es la que alberga al bebé cuando estamos embarazadas, es la que se descama el endometrio y sale la menstruación, y el cuello, que es la parte más baja que contacta con la vagina. Nosotros hoy nos vamos a referir a la patología del cuello del útero. Tiene dos partes anatómicas, una parte por debajo que se llama exocervix y un conducto que se denomina endocervix. En la unión de estas dos partes es donde aparecen las lesiones premalignas y después malignas. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, se escucha perfecto, ¿eh? ahora vamos a hablar un poquitito del personaje principal de esta charla, que es el virus HPV. Seguramente que todos ustedes escucharon hablar del virus HPV. El virus HPV no es solito, tiene una serie de hermanitos y todos se llaman con un número distinto. No es que tengan nombre, tienen número. Se dividen principalmente en virus de alto y virus de bajo riesgo. Los virus HPV de bajo riesgo son en general lo que llaman 6 y 11 entre los principales y que son los que ustedes deben haber escuchado seguramente hablar de verrugas genitales, causan verrugas o condilomas tanto en el aparato genital masculino como en el femenino. Dentro de los virus de alto riesgo están el 16 y el 18, que son los más frecuentes de todos, habiendo también muchos otros. Pero principalmente son estos dos que les nombré, son los responsables del 70% de las lesiones. Si tenemos un virus de alto riesgo, no significa que vayamos a tener un cáncer. Eso tiene que quedar muy claro. Significa que es un virus con una capacidad potencial
de desarrollar lesiones que en algunas mujeres se pueden transformar en malignas. Y no solamente cuando estamos hablando de lo que sería cuello uterino, también se refiere a vulva, vagina, a la región anal, al pene y a todo lo que sea región orofaringea. En la garganta y la laringe también se encuentran casos. Por eso es que es tan importante conocer al virus y saber cómo prevenir todo esto. Bueno, acá van a ver una fotografía de como si fuera un microscopio electrónico donde ven al virus con sus partículas externas, que es lo que utiliza para adosarse a los tejidos. Es un virus muy común, más acá dice 90, pero si nosotros hiciéramos un test de HPV a toda la población, más del 70% le vamos a encontrar que tuvo contacto alguna vez con este virus. No es lo mismo el contacto que la infección que se va o la infección que queda. Son distintas instancias, distintos conceptos. Acá dice que el virus en más del 90% de las personas sexualmente activas lo contraen en general durante los 2 primeros años de actividad sexual. Esto ocurre en general en la adolescencia. El gran número, la gran mayoría de las adolescentes van a hacer un clearance, o sea, van a eliminar este virus porque su sistema inmunológico es muy activo. Entonces va a quedar simplemente en una infección transitoria que desaparece. Si la infección resulta persistente, como por ejemplo infecciones que duran más de un año, son las que pueden dar lugar a lesiones que alguna vez se pueden transformar en algo maligno. Ahora, vamos a hablar un poco de epidemiología. La epidemiología es la parte de la medicina que estudia aquellos factores de riesgo para sufrir algunas enfermedades. Respecto de la infección por HPV, las lesiones premalignas y el cáncer, hay una lista larga de factores de riesgo, entre los cuales los más importantes son el inicio temprano de relaciones sexuales, porque el cuello, cuanto más jovencita es la paciente, más sensible es a la acción del virus con el cual puede tener contacto. La presencia de múltiples parejas, esto tiene que ver con que cada pareja es capaz de contagiar HPV. El hábito tabáquico, que tiene que ver, entre otras cosas, con que altera el sistema inmune, así como otras alteraciones del sistema inmunológico, como podrían ser el HIV, la toma de medicamentos que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades malignas como los citostáticos, todo aquello que deprima el sistema inmunológico, el estrés sostenido, por ejemplo, puede llevar a una infección por HPV y ir por los pasos que ya dijimos y vamos a volver a repetir. También los embarazos múltiples pueden provocar riesgo para contraer HPV e infecciones, porque los cambios hormonales pueden favorecer la infección. Y este último punto quiero que le preste mucha atención porque es muy importante. Los factores socioeconómicos. Nosotros estamos viendo lesiones por HPV en cualquier nivel socioeconómico, pero las pacientes más vulnerables son aquellas pacientes que carecen de acceso al sistema médico y al sistema de información. Por eso es que la información es tan importante. Bueno, hablando un poquitito de esto, nosotros ahora vamos a hacer referencia a dos escenarios diferentes. Una cosa somos nosotras en el Centro Luis Pasteur Belgrano, la paciente, conmigo, con cualquier otro de mis colegas, y otra cosa muy diferente son los programas que se implementan a nivel de salud pública para hacer disminución a nivel global de todas estas patologías. Vamos a contar, para hacerlo más sencillo, con dos tipos de herramientas de diagnóstico y tratamiento: la prevención primaria y la prevención secundaria. La Organización Mundial de la Salud estableció para el año 2030 una meta, que es reducir a menos de 4 casos por 100.000 mujeres en todo el mundo la infección por HPV, y de esa forma podría empezar a decirse que estaría eliminado. Para lo cual quiere establecer una estrategia que se denomina 90-70-90. Esta estrategia, ¿qué implica? Que el 90% de la población mundial debería estar vacunada, cosa que actualmente no sucede. Se tiene que lograr la mayor cobertura con la vacuna para lograr lo que se llama inmunidad de rebaño, que probablemente ustedes lo hayan escuchado también con el COVID, y hacer que cuanto más personas estén inmunizadas, menos personas se van a contagiar entre sí, ¿no es cierto? En segundo lugar, el 70 se refiere al 70% de mujeres con tamizaje, que significa control periódico, hecho antes de los 35 y después antes de los 45 años. O sea, los controles que van a incluir los elementos que ahora les voy a contar. Y por último, que 90% de todas estas pacientes afectadas, que ya tengan lesiones precursoras o cáncer, reciban un tratamiento oportuno y que sirva para que se curen. Esto es una meta para dentro de casi 10 años y ellos plantean una posible esperanza de reducción del 40%. Bueno,
Ya habiendo hablado de la introducción, vamos a ver ahora qué es lo que nosotros podemos hacer. Tenemos dos herramientas de prevención. En medicina, la prevención primaria son aquellos actos que nosotros efectuamos para evitar que una enfermedad se produzca, mientras que la prevención secundaria actúa sobre la enfermedad que ya está para evitar que traiga complicaciones. Para el virus HPV, nosotros tenemos una excelente herramienta de prevención primaria que es la vacuna. La vacuna brinda más protección cuanto más jovencita es la paciente o más jovencito es el paciente, porque tiene un sistema inmunológico muy reactivo. Hay una historia sobre la vacuna. Las pruebas de efectividad se hicieron ya hace muchos años. Se comenzó por un esquema de 3 dosis, que se estaba a los 0, 3 y 6 meses. Cuando se vio que no había adherencia, también se comprobó que hacía efecto con estudios que lo avalan a la posibilidad de dar 2 dosis, una al día 0 y otra a los 6 meses, reservando el esquema de 3 dosis para aquellas personas con problemas del sistema inmunológico, donde se sigue dando a los 0, 2 y 6 meses. Esta vacuna, los efectos secundarios que tiene son mínimos, puede traer un leve mareo, puede traer un dolor mínimo en lugar de inoculación que desaparece en 2 o 3 días. O sea que es efectiva, segura y con efectos adversos que casi son nulos. ¿Quién debe vacunarse? La vacuna es ideal en pacientes, como dice acá, de 9 a 14 años, tanto en niñas como en niños, porque es donde vamos a obtener la mejor respuesta inmunológica. Y además por un factor principal. Si la vacuna se da antes del inicio de las relaciones sexuales, estamos con un paciente, digamos, virgen de infección por HPV. Entonces va a tener una protección antes de exponerse al virus cuando comience a tener relaciones. Hay estudios de efectividad de las vacunas que hablan de una protección hasta los 26 años, mayor si la paciente no inició relaciones y menor si ya la inició porque va a haber tenido contacto con algún tipo viral. Es muy importante saber que la vacuna protege contra todos los tipos de virus que la persona no tiene en el organismo. Viene una paciente y me dice, doctora, yo tengo 39 años, ¿yo puedo darme la vacuna contra el HPV? Y yo le contesto, sí, por supuesto que puede, pero tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que el sistema inmunológico no es igual que a los 15 y que además puede haber tomado contacto con el virus durante el transcurso de su vida sexual. Entonces la va a proteger contra virus que no tenga en el organismo. Ya terminado el tema de prevención primaria, bueno, me queda por decir 2 palabras sobre las vacunas. A nivel global y a nivel también en la Argentina, durante la pandemia disminuyó drásticamente la adherencia, dejó de vacunarse la gente, dejó de ir a los controles, entonces se establecieron nuevas pautas. En la Argentina, en el año 2024, el año pasado, se pautó un esquema gratuito y obligatorio que está en el calendario de vacunación para niños y niñas de 11 años. Todas estas criaturas deben darse la vacuna que les va a dar, digamos, protección contra la aparición de estas enfermedades. Ahora bien, independientemente de si alguien se dio o no se dio la vacuna, tenemos, como les decía antes, los elementos de prevención secundaria, que es cuando la enfermedad ya está, tratar de que no traiga problemas. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a los controles periódicos que ustedes vienen a hacerse habitualmente, que los voy a dividir en 2 partes. Una cosa es el control teórico que propone también la OMS y que está avalado por sociedades internacionales y por la Sociedad Argentina de Patología de Tracto Genital Inferior, y otra levemente diferente es lo que hacemos nosotros en el consultorio, y ahora voy a decir las causas. Primero les voy a nombrar qué elementos nos sirven a nosotros para hacer el diagnóstico de estas patologías. El primer elemento, que es el método más tradicional, es el Papa Nicolau, o citología, que es lo que ustedes vienen a hacerse al consultorio. Es la toma de una muestra del cuello uterino que se manda a analizar un microscopio y se ve si las células son normales o si presentan algún tipo de alteración. En segundo lugar, estaría la prueba de ADN de HPV, que es el método más sensible de todos. Se hace una toma también dentro del cuello con una pequeña escobilla, indolora completamente, se manda al laboratorio y viene el informe si la paciente tiene o no tiene HPV en ese cuello uterino. Esta prueba es mucho mejor hacerla después de los 35 años. ¿Por qué? Porque las pacientes muy jóvenes es muy frecuente que tengan una infección transitoria. O sea que la infección va, viene, le da primero negativo, después positivo. En cambio, después de los 35 es más factible que esta prueba sirva para diagnosticar algo. Hay otros métodos, como por ejemplo en pacientes que no tienen acceso a centros de salud,
Son métodos muy sencillos, de bajo costo, que consisten en colocar un espéculo e inspeccionar directamente el cuello uterino. Esto es una lista de los métodos. Los esquemas recomendados de control, de nuevo, según las sociedades internacionales y la OMS, son los siguientes. Ustedes van a ver que no es lo que hacemos nosotros. En la paciente de 25 a 29 años se hace el Papa Nicolau cada 3 años. Si los resultados son normales, continúa cada 3 años. Y recomiendan comenzar con los estudios a los 25. La paciente que va de 30 a 65 años debería hacerse un test de HPV porque acá sí es más válido que en las chicas más jovencitas. Y si este test da negativo, pasar al control cada 5 años y guardar estos métodos de observación directa del cuello para zonas de más difícil acceso y que no tengan, digamos, forma de ir a centros de atención médica para poder estudiarse. Esto es un poco más de lo mismo. Hacemos el tamizaje o control inicial con la con la citología y la prueba de HPV. Si el resultado es negativo, se va a volver a repetir cada 3 o 5 años. Si el resultado da positivo, ¿qué significa el resultado positivo? El resultado positivo quiere decir que uno tenga algún tipo de alteración que le aparezca o el HPV positivo en la prueba o alguna alteración en la colposcopía que estemos, en la citología, en el Papa Nicolau, que esté mostrando una lesión. En las pacientes con alteraciones de cualquiera de estos dos métodos, se la manda a hacer colposcopía y biopsia. La colposcopía se hace con un instrumento que se denomina colposcopio, que ustedes lo conocen bien, que aumenta 20 veces la imagen del cuello uterino y permite al médico entrenado ver imágenes características, patrones donde hay imágenes típicas, que conviene tomar una pequeña muestra con una pinza muy chiquitita, que toma una porción que debe medir 2 milímetros, prácticamente indolora, con mínimo sangrado, y eso se manda a estudiar al laboratorio de anatomía patológica, donde nosotros nos vamos a tener el diagnóstico de certeza. La biopsia es el único método que nos va a decir realmente qué es lo que hay. Y por último, tratar según los hallazgos que encontremos. Ahora, nosotros en la Argentina tenemos una formación colposcópica muy buena, hay muy buenos colposcopistas y los controles que hacemos difieren un poco de estos que proponen. Yo escucho a las pacientes decir, doctora, vengo a hacerme el control anual. Acá en Argentina estamos haciendo Papa Nicolau, tal vez no a los 25, sino antes, a partir de los 21, o chicas que ya iniciaron su actividad sexual, digamos, 2 años antes, y generalmente le hacemos colposcopía a todas, para ampliar las posibilidades diagnósticas. Y bueno, a partir de ahí, si hay alguna alteración tanto en el PAP como en la colposcopía, vamos a hacer la biopsia para poder tratarlas en forma oportuna. Tampoco somos determinar nosotros el control a los 65 años. Habitualmente lo extendemos hacia los 70 o un poquitito más, de acuerdo inclusive a las necesidades de los pacientes. Hay pacientes que vienen y dicen, doctora, yo tengo 75 años, pero yo quisiera hacerme un Papa Nicolau. Es una práctica sencilla, económica, y por más allá de las recomendaciones de la OMS, nos manejamos de esta manera. ¿Hasta ahí va todo bien? Bueno. Sí, todo clarísimo. ¿Perdón? Todo clarísimo, digo, no tenemos preguntas todavía por el chat. Bueno, no era para saber si estaba hablando muy rápido, si me escuchaban. No, no, está perfecto, se escucha perfecto. Bueno, una vez hablado de cómo vamos a prevenir, porque lo ideal es prevenir cuando no hay ningún síntoma, o sea, venir todos los años, o si la persona adhiere a las recomendaciones de la OMS, puede hacerlo cada 3 años, hacerse el Papa Nicolau y la colposcopía, tiene un resultado negativo, los dos bien, mucho gusto, vuelva dentro de un año. Ahora, hay personas que no hacen esto, que no van a los controles por diversos motivos, por lo que fuera, tal vez por temor, por falta de información. Por esto es que es muy importante todo este tipo de diálogo con ustedes y con todas las pacientes del mundo, y que se presentan de golpe a la consulta ya con algún tipo de síntoma. ¿Qué síntomas nos pueden dar nosotros la alerta de que podemos tener una lesión en el cuello del útero? Por ejemplo, un sangrado anormal. Los sangrados son normales desde los aproximadamente 13 hasta los 55 años mientras la paciente menstrua. Cualquier sangrado fuera de la menstruación, después de un año de la última menstruación o durante las relaciones sexuales, es un sangrado anormal
que hay que ir a evaluarlo con el ginecólogo. Otro síntoma de alerta puede ser tener dolor pélvico. El dolor pélvico es un dolor en el abdomen inferior, un dolor en la panza difuso o localizado, más o menos fuerte, que se puede llegar a sentir durante las relaciones o no, y que no alivia con analgésicos comunes. Otro síntoma podría ser la presencia de flujo. Normalmente vemos muchas pacientes que consultan por flujo vaginal. No todas las pacientes que tengan flujo van a presentar ni lesión por HPV, ni lesiones premalignas, ni mucho menos cáncer. Pero muchas veces el cáncer de cuello se puede manifestar como flujo aumentado, sobre todo con contenido de sangre. Si la paciente viene todos los años a su control, pero un día dice, doctora, vengo porque tuve relaciones y me dolió y me sangró, yo particularmente, así como lo hace toda la sociedad científica argentina que me avala, le hacemos un Papá Nicolau y colposcopía nuevo, a pesar de que todavía esté en término el que tiene. ¿Mm? Porque la idea es el diagnóstico precoz. Ahora, ya la paciente que viene con síntomas generales como pérdida de peso, pérdida de apetito, malestar general, fiebre, ya estamos hablando de una patología que puede estar muy avanzada. Y lamentablemente, en todos los medios, el hospitalario, los medios rurales con falta de acceso a la información, donde está tratando de llegar el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello, que está haciendo un trabajo excelente en todas zonas como Chaco, Formosa, zonas que están aisladas, donde hay que llevar a la paciente los elementos, inclusive para que sean ellas mismas, una cosa que se llama autotoma, que se les entrega un tubo y entregan el tubo ya con la muestra hecha de la vagina, porque tal vez es lo único que se puede hacer y de esta forma se logra diagnosticar muchos casos también. Bueno, esto fue una cosa aparte que no estaba en la charla, pero me pareció interesante decírselos. Bueno, ya no falta mucho para terminar. La importancia de venir al médico regularmente es porque justamente en este caso ya dijimos durante toda la charla que el cáncer de cuello es silencioso, no da síntomas en las etapas tempranas, solamente cuando está avanzado, que la consulta preventiva puede salvarte la vida porque la detección temprana te encuentra, por ejemplo, a vos un SIL de alto grado. Uno dice, ay, le dice a la familia, mira lo que tengo un SIL de alto grado, me voy a tener que operar. ¿Cómo se resuelve eso? Se hace una conización cervical, para dar un ejemplo, con un equipo de radiofrecuencia, con una sedación, una paciente que vuelve a su casa ese mismo día, una paciente que, sobre todo si es joven o en una época de paridad, se le hace muy chiquitito, no le va a alterar la posibilidad de tener hijos, no le va a alterar la posibilidad de tener relaciones y le va a salvar la vida. Porque quien se deja puesto un SIL de alto grado, hay un 10% solamente de las pacientes que lo tienen que a los 10 años tienen un cáncer de cuello. Yo no me dejaría puesto un SIL de alto grado. Y en realidad, no digo festejar, pero habría que aliviarse de encontrar lesiones que son premalignas. Aunque la mayor parte de la paciente que vemos no tienen nada en realidad. Pero bueno, siempre por las dudas es mejor consultar. Y bueno, por el último ítem dice que los controles periódicos son fundamentales y que acudir al ginecólogo es lo que más ayuda para poder hacer el diagnóstico precoz. Disculpen si todo esto es muy repetitivo, pero la idea es repetir 100 veces lo mismo. Esta diapositiva habla sobre mitos y realidades sobre el cáncer cervical. Yo no quiero hablar de mito, digamos, son cosas que uno escucha, que lee en las redes sociales, lee en internet, que lo comente una amiga, que lo escuchó, y que bueno, son consultas que yo las escucho a diario en el consultorio. Por ejemplo, uno de los mitos es que hay gente que cree que solo afecta a pacientes que tienen múltiples parejas sexuales. Digamos, lo que hay que saber es que todas las pacientes sexualmente activas están en riesgo porque una sola pareja puede transmitir el virus HPV. El segundo que voy a hablar, me gustaría que lo escuche con atención porque creo que es el más importante de todos. ¿La vacuna contra el virus HPV es peligrosa y tiene efectos secundarios graves? No. La vacuna contra el HPV es el mejor descubrimiento que se pudo haber hecho porque es lo que va a hacer que se salven un montón de vidas en el futuro. Me faltó decirles algo sobre la vacuna, que me habían pedido que lo comentara, que no podemos ver hoy el impacto de la vacunación sobre la incidencia de cáncer de cuello, porque nos falta llegar al 90% de la población vacunada, lo cual todavía no sucedió, y nos falta que las pacientes con infección y lesiones premalignas crezcan 10 años más
Y ahí vamos a ver que no tienen tanto cáncer de cuello como las que no fueron vacunadas. Pero tenemos una esperanza enorme puesta en la vacuna. ¿M? La vacuna es segura y ha sido aplicada a millones de personas durante todo el mundo, está aprobada por la OMS y por todas las sociedades médicas de la Argentina y del mundo. Otro mito o duda que puede presentar una paciente es que, por ejemplo, si no tiene síntomas, no necesita hacerse control. Esto fue repetitivo durante toda la charla, dijimos que la enfermedad es silenciosa, de evolución lenta y que conviene ir a hacerse el control, así uno saca de encima esto y se puede dedicar a cosas más divertidas. A nivel de apoyo a la comunidad, ¿qué podemos hacer los médicos, las organizaciones, las sociedades científicas para poder ayudar a la gente a nivel comunitario? Hay que promover primero la educación en salud, este tipo de charlas, las charlas informativas, difundir información sobre todo la importancia de vacunar a niñas antes de los 15 años y organizar bien, pero esto depende de políticas sanitarias adecuadas, la organización correcta de los programas de vacunación a todo nivel para que todo el mundo pueda recibir la vacuna. Fomentar la educación, compartir, como estamos haciendo ahora, información confiable sobre el cáncer y el virus HPV, desmitificar creencias erróneas y promover la prevención de acuerdo a la evidencia científica. Otro punto es facilitar el acceso, apoyar iniciativas que nos puedan servir para que las pruebas de control puedan ser accedidas por toda la gente, lo mismo que los seguimientos. Y también es importante reducir barreras económicas y culturales, poder llegar a todo el mundo, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, porque lo hacemos con un espéculo de plástico que no vale nada, lo hacemos con un palito de madera, con una puntita de algodón en la punta, lo hacemos con elementos que realmente no implican un costo importante ni para los gobiernos, ni para los centros comunitarios, ni para los privados. Necesitamos elementos muy básicos que están en todos los consultorios ginecológicos para poder diagnosticar esta patología. Y por último, apoyar a las mujeres que ya están enfermas, las que en forma de, por ejemplo, crear redes de contención y de apoyo y acompañarlas durante sus seguimientos y sus tratamientos. Bueno, voy a terminar con una frase que más o menos repite todo lo mismo, que dice que la prevención del cáncer de cuello uterino es una responsabilidad compartida entre los sistemas de salud, las comunidades y cada mujer. Y con esto es más o menos de lo mismo, vacunate, hacete los controles, consulta, acudí a tu ginecólogo, la prevención es tu mejor aliada. Muchas gracias por escucharme. Bueno, excelente. Hasta acá la exposición de la doctora. Muchas gracias. Súper claro todo. Bueno, vamos a dejar un espacio para preguntas. Por el chat no recibí ninguna, pero bueno, si alguien quiere habilitarse el micrófono, hacerle alguna consulta a la doctora o si no se animan a habilitarse, me la pueden mandar por el chat y yo se la transmito. Tienen todos habilitados los micrófonos para desmutearse si lo desean. Estela, ahí veo, ¿por qué se vacuna a los varones? Nos pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante. Al principio se vacunaba solamente a las nenas. Después se descubrió, se hicieron pruebas, se hicieron estudios de eficacia y efectividad en los chicos, en los varones, y se descubrió que como los varones son el vector también que transmite el HPV, si el varón durante su actividad sexual tiene relaciones con una chica que tiene HPV, se va a contagiar y va a contagiar a otra chica. Entonces la vacunación del varón es fundamental porque frena también el proceso de propagación de la enfermedad. Y aparte por otra cosa importante, más allá de propagarla, nos tenemos que olvidar que los virus de alto riesgo en el varón pueden traer lesiones también. Entonces estamos previniendo la aparición de lesiones premalignas y cáncer de pene, de lesiones en la boca y la faringe. Bien, era Alicia que nos estaba preguntando, perdón, Alicia. Estaba viendo que Estela tiene habilitado el micrófono. Estela, ¿vos querés hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo Buenas estaba tardes. escribiendo. No, quería saber si la charla y todos la parte escrita iba a estar grabada, porque mi hija, que ahora vive en Italia, mucho tiempo estuvo también afiliada a Luis Pasteur y quería mandárselo, porque tiene dos hijos en edad que usted aconsejaba para darse la vacuna, ¿no?
Sí, ¿Se puede claro. hacer eso? Sí, sí, perfecto. Estela, lo único que estamos en una época media complicada por las fiestas, en donde, bueno, hay parte del personal que no está trabajando full time, pero sí, yo la mando a desgrabar para poder compartirla, porque esto se descarga generalmente en MP4, que es muy pesado para compartir. Una vez que la tenemos subida al canal de YouTube, me escriben al Sí. mail de actividades y yo se las comparto. No hay ningún problema, ningún tipo de problema. Ah, Y yo perfecto. también estoy encantada de compartirla con quien la necesite o Ah, la quiera. genial, genial, doctora, genial. La verdad que sí. Excelente. Yo, lo que pasa que, además yo tuve una histerectomía y entonces, a veces no sé si tiene que ver la parte genética y va a ser importante también para ella, ¿no? Obvio. Este, entonces, bueno, por eso es más que nada. Sí, ningún Se problema. hace sus controles. ¿Cuándo le mando el mail? ¿Más La semana adelante? no, la semana que viene, yo hoy mismo la mando a desgrabar. Lo que pasa que no sé, la persona es la persona que trabaja en el área de diseño y demás, y no sé cómo es su cronograma para la semana que viene, que son las fiestas y demás. Pero yo Claro, se la mando hoy y le pido que me la desgrabe. Lo que sí, está mándenme un bien. mail de actividades, porque yo pues son tantos que muchas veces no me acuerdo. Claro. Al correo actividades@oslpaster.com.ar lo recibo yo y yo les voy poniendo pin arriba, así cuando tengo la desgrabación se los mando a todos los que me lo hayan pedido. ¿Sí? Puede ser mucho, ¿me podrá repetir a qué Sí, mail? ahora te lo escribo por acá por el chat, ¿querés? Así lo Ah, copias y genial, lo pegas. genial, Ahora sigo genial. leyendo un poco de preguntas y te lo escribo. Gracias, ¿Sí? gracias, No, muy de nada, amable. Estela, de nada. Bueno, Adiós. seguimos con algunas preguntas que tenemos. Ana Laura nos pregunta sobre el cáncer que no es generado por VPH. ¿La prevención es igual? Sí, hay una minoría de cánceres del aparato genital inferior, del tracto genital inferior, que son HPV independientes. Por supuesto que la prevención es igual. Tal vez en este tipo de paciente puede hacerse un test de HPV y le da negativo. Pero el Papa Nicolau, si la paciente va a hacer un cáncer HPV independiente, va a tener la misma alteración, la colposcopía va a tener la misma alteración y la biopsia va a dar el resultado por igual, independientemente si tiene que ver o no con el HPV. Son poquitos los casos de cánceres HPV independientes, pero existen. Y la forma de, la vacuna también sirve y además porque sirve para evitarle otro tipo de patologías, se tiene que vacunar todo el mundo por igual. Y estos casos HPV independientes se diagnostican con la misma facilidad que los otros y del mismo modo. Bien, Gracias. perfecto. Acá Mirta nos está preguntando si en centros de Luis Pasteur está disponible la vacuna. Yo no tengo esa información, sé que en farmacias a veces sí, Yo pero creo bueno, que sí, la vacuna la administra el centro médico. Eso habría que hablarlo bien con las chicas allá, pero que yo sepa sí. Con una receta, la vacuna por lo menos tiene descuento en las farmacias adheridas que sí, yo de sepa. 60% eso sí, lo puedo Eso seguro. Ahora, confirmar. que haya Que un haya- plan como el plan de planificación familiar que enrolás a la paciente y entonces el anticonceptivo que desee se le da gratis, eso no te lo podría afirmar. Pero yo les prometo que voy a hablar con Virginia Rosados, que es gerente allá en el centro donde yo trabajo en de Belgrano, y se Belgrano, los voy a sí. averiguar. Que hay un descuento, yo hago las recetas permanentemente de la vacuna. Sí, Y van a sí, la eso sí. farmacia y le hacen el descuento que corresponde a la prepaga. Exacto, que en el caso de Pasteur es del 60%, eso está Sí, confirmado que es así. sí. Bueno, Alejandra nos dice, ¿por qué antes el PAP y la colposcopía eran anuales y ya no? ¿Cada cuántos años se hace ahora? Bueno, eso depende, como yo le decía, de mucho que tiene que ver con la costumbre. Las sociedades internacionales indican que si un papicolpo, ellos hacen pap solo, es normal, esa paciente, por todos los estudios que se hicieron a nivel, digamos, mundial, todos los estudios, todos los trabajos, todas las conclusiones de trabajos científicos, llevaron a mostrar que no hay cambios durante 3 años. No es que cambió de anual a trianual. Ellos dan esa recomendación. Lo que yo quería comentar es que en nuestro medio la costumbre es hacerlo una vez por año. Y es lo que seguimos haciendo. Bien, acá El tenemos una... cambio fue por las conclusiones de los estudios científicos que mostraron que pacientes con resultados negativos no van a hacer ninguna lesión por 3 años. Pero si a excelente. mí viene una paciente y me pide que se lo haga, se lo hago. Bien, acá tenemos una pregunta muy interesante que creo que esto no se tocó y Silvia nos cuenta, mi mamá tiene cáncer de cuello. Pregunta, ¿es hereditario para mí y No, para mi el hija? cáncer de cuello uterino no tiene.
digamos, como ustedes saben bien, la causa final de los cánceres todavía no se conoce, son todas hipótesis. Pero el cáncer de cuello uterino está, salvo como escuché una pregunta muy interesante anterior de los HPV no relacionados, como el 90% están relacionados por el HPV, tienen que ver con esta infección por este virus. No tienen carácter hereditario habitualmente, como puede ocurrir, aunque no sea matemático, con la mama, el ovario o el intestino, que tampoco se consideran hereditarios, salvo que uno manda a hacer ciertos genes como el BRCA1 y 2, si están mutados, las pacientes se controlan más, pero todo eso es para mama y ovario. El cáncer de cuello uterino no tiene carácter hereditario en general. Bien, perfecto. Analía nos pregunta si la vacuna tiene refuerzos. Tiene 58 años y su hija tiene 15. Ella tiene ambas dosis. Con 2 dosis ya estaría bien, en principio no se habla de refuerzos. Bien, y en el caso de ella de 58 años, se Digamos, coloca. la nena está bien con 2 dosis, todavía Perfecto. no se llevó a ver los estudios, tal vez dentro de 10 años recomienden refuerzos. En principio está bien con las 2 dosis. La paciente de 58 años tiene una opción, venir a hacerse un test de HPV. Si el test de HPV da negativo para todos los tipos virales, la vacuna le va a hacer efecto. Si no le va a hacer efecto a aquellos tipos que no estén en su organismo. Pero por eso, o si no se puede dar la vacuna sabiendo que la efectividad es menor que para la nena de 15. Bien, perfecto, súper claro. Bueno, acá tenemos muchas gracias de Mirta, gracias de Silvia que nos contaba el caso de su mamá. Perfecto, nos dice Analía, Olga, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, la verdad que fue muy interesante todo lo que nos contaste en la charla de hoy, muy útil. Me alegro mucho. También tengo una hija y es un tema que, bueno, nos toca a todos. Sí, Así que, bueno, si alguien muy buena la charla, muchas gracias, doctora, nos dice Alicia. Yo gracias a ustedes. por mi parte les quiero agradecer un montón. Estas fechas son complicadas, sé que hacerse un ratito por ahí para estas cosas a veces es medio complicado, así que valoramos un montón que nos hayan acompañado en la charla del día de hoy. Yo les dejé por el chat el mail de actividades, que igual si entran a la página lo pueden encontrar ahí también, cuando sea y lo que necesiten me escriben. Vamos a averiguar lo que hablamos de las vacunas en los centros médicos. Marce, si vos llegás a averiguar y me contás, yo mando un mail a todas las chicas que Sí, estuvieron pero como para presentes que lo hoy, sepan, o sea, el descuento lo como tienen para, seguro con la receta. sí, 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 el descuento no hay duda, el tema es si le están dando en los centros médicos, en nuestros centros médicos. Yo, nada, se lo transmito a las chicas, hago un mailcito y les mando la respuesta. Sí, eso te eh, lo voy a averiguar cuanto antes. Yo ahora vuelvo para allá el miércoles, hoy es lunes, y excelente. ya mismo lo pregunto y te lo digo para que vos lo pongas en un mail informativo. ¿M? Bueno, bueno, buenísimo. Yo apenas tenga descargada la charla, se las comparto a quienes me las vayan pidiendo. Y bueno, si no nos volvemos a encontrar en alguna de las charlas que todavía nos quedan antes de las fiestas, les deseo a todas muchas felicidades. Una vez Igualmente yo más, también. muchas gracias por estar y muy interesante. Me encantó la charla Bueno, de me hoy. alegro mucho Gracias, y estoy a disposición de Marcela. ustedes cuando quieran pasar por el centro médico, voy a estar encantada de atenderlas. Excelente. Muchísimas gracias, por la buena onda y por la charla. Súper claro Bueno, todo. hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao, buenas noches a Chao, hasta todas. luego. Adiós.